una operación de Estado para el Estado de México. De lo que se ha filtrado, de los documentos de Presidencia de la República que se han filtrado, hay uno que llama la atención, que tiene que ver con una estrategia del propio gobierno para intervenir la elección e incluso estar pendientes de los señalamientos de la FEPADE, es decir, evadir la acción de la Fiscalía mediante la actuación de las autoridades en este tema. Cada vez tenemos información más precisa del tipo de acción que cada autoridad federal está planeando hacer. Ayer Morena, por ejemplo, presentó una denuncia en donde tiene que ver con acciones específicas que se les piden a los funcionarios en el momento mismo de la elección. Aquí es importante reiterar nuestra petición a la FEPADE que haga una investigación de este caso, y también creo que es necesario que la Secretaría de la Función Pública establezca las medidas pertinentes para que estos funcionarios, que en distintos documentos son funcionarios de primer nivel, en distintos documentos se ha filtrado que tienen compromisos concretos el día de la elección, no los puedan hacer. Estarían cometiendo, además de un delito electoral, un delito administrativo, y por lo tanto es importante que la Secretaría de la Función Pública tome medidas precautorias para que el día de la elección instituciones como la CONAFOR, como la Zagarpa, como la Comisión de Pueblos Indígenas no tenga un operativo electoral en el Estado de México. Es una exigencia muy clara que hacemos y que corresponde a la información que tenemos en ese sentido. Le dejo la palabra al senador Barbosa. Senador Robledo. Sí. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas, diputada, diputado Vidal, senador Barbosa. Para comentarles de un asunto que está en este momento en trámite en el Instituto de Elecciones del Estado de México, toda vez que el viernes pasado fuimos notificados un grupo de senadores aquí en la Oficialía de Partes a que fuéramos a comparecer a dicho instituto como probables infractores de delitos electorales por haber acudido al arranque de campaña de la candidata Delfina Gómez Álvarez. Nos sorprende no porque haya algo que esconder, lo hicimos no solamente en un día en el que no había sesiones, lo hicimos por medios propios, todos los senadores que estuvimos ahí, un día inhábil para el Senado de la República. Lo que sorprende es que nos llamen a comparecer a nosotros el día de ayer y no lo hagan con todos los secretarios de Estado que han estado metidos en el proceso electoral. Lo que sorprende es que este instituto cada vez más esté dejando evidencia de su parcialidad, de un uso de recursos jurídicos solamente enfocados hacia una campaña, pero en la otra un silencio enorme. Porque si bien ese recurso fue presentado por el Partido Revolucionario Institucional en contra de quienes estuvimos ese día, también ha habido recursos por parte de la representación de Morena, no solamente en el Instituto Electoral, también ante el Instituto Nacional Electoral, pero ahí no hay nada. El día que veamos a un funcionario del gobierno federal, a uno de los muchos secretarios de Estado que han estado metidos en la elección, compareciendo, ese día vamos a creer que el instituto tiene una actitud de equilibrio democrático, de imparcialidad como debería de buscarse siempre en las instituciones electorales. Este es el requerimiento que nos hicieron. El día de ayer nombramos al representante de Morena ante el instituto, nuestro representante, él será el que verá ese asunto. No habremos de comparecer toda vez que no hay nada que decir más que lo que les estamos comentando. Lo que nos preocupa es, nuevamente, que ese instituto sea omiso, silencioso, vaya, incluso cómplice de la operación oficial que ante los ojos de todos ha sido más que evidente. Entonces, a pocas horas, a pocos días de la elección, esto nos parece que es simplemente ponerse y cargar los dados de un solo lado porque tienen miedo y están ya muy preocupados ante lo que es evidente, el triunfo
triunfo de Morena y el triunfo de la maestra Delfina en el Estado de México. Sería todo. Gracias. Yo hubiera deseado que el día de hoy la Comisión Permanente tuviera un pronunciamiento para exigir de las autoridades electorales del Estado de México la aplicación de la ley. Yo hubiera esperado que la Comisión Permanente exhortara a los partidos políticos, que en las elecciones de los 4 estados a celebrarse este 4 de junio, cumplieran con la ley. Yo hubiera deseado que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hubiera exigido a los gobiernos federal y estatales en las 4 entidades donde va a haber elección que sacaran las manos. Ese es el papel del Congreso y sus cámaras. Es el papel del Congreso de la Unión y sus funciones de control de las funciones públicas de los otros 2 poderes. Pero no, aquí en el Congreso mexicano ya se mató a las funciones de la Comisión Permanente. Es una sesión, como dice un asesor mío, serena, esas sesiones que no pasan nada, esas sesiones que solo sirven para encubrir y para que el Congreso no tenga opinión sobre los asuntos tan importantes y tan graves que están ocurriendo en nuestro país. Debemos decirles que en México ha sido una práctica que para ganarle una elección al PRI hay que ganarle al poder público federal, a los poderes públicos estatales, a los poderes públicos municipales y la mayoría de las veces a los 3 juntos. Y en el Estado de México hemos visto un ejemplo ramplón de este fenómeno político de atraso de nuestra democracia. Aquí hemos visto que la campaña del PRI está comandada por el propio presidente de la República, que el responsable político frente a él del resultado es el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que todo el gabinete de secretarios, subsecretarios, directores tienen encargadas zonas del Estado de México, que los gobernadores priistas también forman parte de esa responsabilidad territorial. Le pedimos a la prensa que lo diga, porque tal parece que todos somos parte de la misma hipocresía, de no decir nada, de no hablar de eso, de solo hablar de las cosas de las cuales el sistema quiere que se hable, y siempre en contra del opositor al candidato o candidata del PRI en su caso. Así ocurrió en esta ocasión en el Estado de México. Se utilizaron recursos públicos, federales, estatales y municipales. Se permitió que el dinero privado llegara a las campañas. Se están manipulando los programas sociales gubernamentales. Como nunca, el poder público controló las decisiones de los partidos políticos. Como nunca. Primero, permitió que Josefina Vázquez Mota fuera la candidata del PAN, prometiéndole que no la iban a tocar, y después le sueltan lo de los 1,000 millones. Después, cultivaron a un candidato del PRD. Lo cultivaron y lo patrocinaron. Y desde los medios lo hicieron crecer con el único propósito de quitarle puntos a la candidata de Morena. Eso es lo que ha ocurrido, y por eso nosotros exigimos que para este 4 de junio
haya libertad en el ejercicio del voto. Exigimos que haya libertad en el ejercicio del voto, que se cumpla con la ley, que no se haga más atraso de la política en México, que no se den pasos atrás. Finalmente, todos los partidos recibirán el apoyo o la distancia que merecen sus candidatos, sus propuestas, sus dirigentes. Dejemos que el pueblo se exprese libremente. Dejemos que así sea. Morena y su candidata ya hicieron su trabajo. Fue una campaña exitosa, muy exitosa. Hoy, encuestas que tenemos abiertas hoy mismo ponen a nuestra candidata con más de 8 puntos de ventaja. Y si a eso le adicionamos el porcentaje de votos que no han tomado su decisión y que todos son antipriistas, podemos vaticinar un resultado muy holgado para Delfina Gómez Álvarez. Pero eso no significa confiarnos. Eso no significa pensar que ya está resuelto. Sabemos de lo que pueden ser capaces desde el poder público los priistas. Sabemos y tenemos temor por la democracia en México. Por eso, porque la democracia en México no se va a reponer si hay un gran fraude electoral este domingo. Va a ser un retroceso en la política mexicana. Así es que, lamentando que la Comisión Permanente no tenga voz para estos asuntos, cuando debiera tenerlo, nosotros exigimos que se cumpla con la ley este domingo, que cumplan con la ley las autoridades electorales, los gobiernos federal y estatales, los partidos políticos, y que los ciudadanos vayan masivamente a votar, porque es la única forma de vencer no a un partido, al poder público, a ese que tenemos que transformar, al poder público, porque si no, las cosas van a seguir así. Es lo que tenemos que plantearles esta mañana, y si hubiera alguna